Bueno, muy bien, seguimos con los apetitos. Nos quedó el concupiscible. Bien, entonces tenemos el apetito concupiscible. No, perdón, el irascible. El concupiscible ya lo vimos, nos quedó el irascible. Bien, habíamos dicho entonces que el apetito irascible surge la lucha con el apetito este. Es decir, que sigue, el apetito irascible va a seguir, sigue al apetito concupiscible. ¿Por qué? Porque el concupiscible que busca un bien placentero, a veces ese bien placentero se ve obstaculizado por algo que no le permite al animal lograr esa meta, lograr ese bien placentero. Frente a ese obstáculo, se enciende ese instinto de lucha, podríamos decir, que es el apetito irascible. Entonces, habíamos dicho que el apetito irascible, entonces, está relacionado con la lucha. Si se quiere llevarlo bien al plano biológico o al plano orgánico, es el instinto de lucha, básicamente, ¿no? El instinto de supervivencia. Esta lucha va a surgir siempre y cuando aparezca un bien difícil de obtener o bien un mal difícil de evitar. Entonces, un bien difícil de obtener, recuerden que este bien es un bien placentero, un bien sensible, y un mal difícil de evitar. Bien, este instinto de lucha, este apetito irascible, va a tener 5 pasiones. Recuerden que las pasiones son los actos, las acciones que realizan los apetitos sensibles, tanto el concupiscible como el irascible. Estas 5 pasiones, o estos 5 sentimientos o afectos que surgen en el animal, van a ser lo siguiente. Frente a ese bien deseado, a ese bien difícil de obtener, en la cual se presenta el obstáculo, tenemos entonces, si yo percibo o el animal percibe que ese obstáculo, el cual no me permite llegar a ese bien fácil, si ese obstáculo lo percibo como superable, va a aparecer entonces la pasión que se llama la esperanza. La esperanza. Es decir, que el animal tiene esperanza de vencer ese obstáculo. Recuerden que el obstáculo como tal, que no me permite llegar a ese bien difícil, se lo percibe como un mal y por lo tanto se lo odia. También se ve, y hay un cierto grado de aversión, como habíamos dicho, en el caso del concupiscible. Bien, surge la esperanza. Ante esta esperanza de poder vencer el obstáculo, la esperanza va a engendrar otra pasión. Como tengo esperanza de vencerlo, va a generar una segunda pasión, esta es la primera, que va a ser primero la esperanza, luego va a aparecer entonces, ese me fue el término, esperanza, va a surgir, no es la valentía, sino la audacia, ahí está, la audacia. Discúlpenme, no tengo texto acá, no tengo apuntes, nada. La audacia. ¿Qué es la audacia? Ese sentimiento de alguna manera valeroso, nos llenamos de valor, nos llenamos de fuerza, de lucha, para poder vencer el obstáculo, movido por la esperanza justamente de derrotarlo. Si se derrota la audacia, si se derrota el obstáculo, una vez ya suscitada la lucha, terminada la lucha y se logró superar el obstáculo, se llega entonces, decimos, al bien placentero, al placer. Y acá encontramos otra vez el fin del concupiscible. Y acá tenemos el fin, la obtención de ese bien, y por lo tanto estamos otra vez en el concupiscible. Ahora bien, ¿qué pasa si ese obstáculo que no me permite llegar a ese bien placentero, lo percibo como insuperable? Me doy cuenta que no puedo
vencer el obstáculo. Sé que es más que yo, no lo puedo vencer de ninguna manera. ¿Qué va a engendrar? Bueno, va a generar otro mecanismo de sentimientos, de pasiones, que va a ser la desesperanza. La desesperanza. Entonces, ese obstáculo en el cual percibo que no lo voy a poder vencer, va a generar la desesperanza. Y esta, la desesperanza, va a generar el temor, el miedo, que es una pasión, el temor. ¿Qué pasa si de la desesperanza, el temor, si se vuelve ya imposible, obviamente imposible de obtener ese bien placentero, entonces se va a engendrar la tristeza o dolor? Porque el dolor causa tristeza y la tristeza causa dolor. Y acá también estamos justamente dentro del concupiscible, porque no se ha podido obtener justamente ese fin. Y por lo tanto estamos en la línea, que habíamos dicho, del mal, lo que se trata de evitar, dolor o tristeza. Ahora fíjense que no es que cuando surge la esperanza, tengo la fuerza para poder confrontar al obstáculo y por lo tanto el sentimiento de la pasión de la audacia. Esto no quiere decir que haya ausencia de temor. El temor puede estar también vinculado con la esperanza y la audacia. Es decir, que entre el temor y la audacia existe cierta proporcionalidad. Como cierta proporcionalidad. Proporcionalidad. A medida que la audacia va subiendo y por lo tanto sigue subiendo la esperanza de poder vencer el obstáculo, baja el temor. Y a medida que sube el temor, porque en esa lucha con el obstáculo empieza a invadirme la desesperanza, el temor aumenta y la audacia va bajando. Esto se ve, por ejemplo, llevándolo a un plano no estrictamente sensible, sino más en la esfera absoluta bien humana, en un partido de fútbol, por ejemplo, en la cual un equipo, suponiendo que tiene que ganar sí o sí ese partido para clasificar a otra ronda, vamos a poner por caso, y se enfrenta con un equipo que ellos se saben a priori que ese equipo es inferior, salen con bastante esperanza, sabemos que le podemos ganar, salen con cierta audacia. Tratan de arremeter al equipo contrario, lo tratan de meter contra su arco y demás. Pero las diversas circunstancias a veces del partido de fútbol, esto es fútbol, ocurre que a medida que pasa el tiempo la pelota no entra, y faltando muy poquitos minutos, 5 minutos para que termine el partido, y ya se empieza a sentir el agotamiento físico, el equipo contrario ya se afirmó mucho mejor, nos meten un gol, faltando 5 minutos, y pasamos de la esperanza que iba minorando, empieza a aumentar, por supuesto, la desesperanza y el temor de quedar afuera. Y a medida que pasan los minutos y la pelota no entra, la audacia empieza a bajar y el temor justamente invade a los jugadores. Por eso es tan importante en los directores técnicos, en el caso del fútbol, digo, esto se puede aplicar a cualquier ámbito humano, tienen que ser grandes motivadores. Motivadores para que para inyectarle esperanza a sus jugadores y por lo tanto aumente la audacia y la posibilidad justamente de ganar. Bien, entonces tenemos esta proporcionalidad entre audacia y temor. Obviamente que, fíjense que el fin del irascible es siempre el concupiscible, el placer, lo que se busca. Está siempre al servicio del bien placentero. Y atrás de esto, la esperanza de lograr justamente este objeto, atrás de la esperanza está siempre el deseo. El deseo que va a engendrar esperanza, en el caso que el obstáculo sea, acá tenemos el obstáculo, en el cual el obstáculo sea posible de superarlo, y el deseo, recuerden que es también del concupiscible. Y si el obstáculo no es posible superarlo, recuerden que vamos a la desesperanza.
¿Está? Bien, lo mismo al revés, en la línea del mal. El contrario del deseo era la aversión frente a un objeto nocivo o que lo percibo como malo. Recuerden el caso de la ovejita. La oveja percibe al lobo como malo y por lo tanto le genera la pasión de la aversión, ¿no? De no querer justamente esa situación. Si la oveja tiene esperanza, si ve que puede huir del lobo, porque todavía hay tiempo de huir de ese lobo, va a engendrar justamente la esperanza. Y otra vez el mecanismo este. La audacia va a salir corriendo con ganas y poder llegar justamente a ese objeto, tratar de evitar ese mal. Ahora, si frente al lobo que la acecha percibe ya, percibe la oveja que ya no hay salida, entra la desesperanza, el temor y luego la tristeza. Bien, ahora la pregunta es, ¿estas pasiones son buenas, son moralmente buenas o moralmente malas? Porque fíjense que yo esto lo puedo utilizar tanto para un objeto que sea moralmente bueno como para un objeto moralmente malo. Supongamos por caso, un violador o un asesino serial percibe justamente a la víctima como un bien placentero para él y tiene esperanza, la audacia de justamente, tiene esperanza de que puede vencerla a esa persona, audacia que la ataca y puede, por ejemplo, en el caso de un asesino, matarla y encontrar ese goce. O al revés, la víctima, la potencial víctima, también se le presenta justamente el asesino, tiene esperanza de salir victoriosa frente a la acechanza del enemigo, la audacia lleva a la lucha, lo vence al asesino y logra el bien placentero o pudo haber evitado el dolor o el mal. Entonces, el tema de las pasiones en general, en sí mismas, las pasiones no son ni buenas ni malas. En sí mismas no son moralmente ni buenas ni malas, sino que son neutras. ¿Cuándo van a ser estas pasiones juzgadas como buenas o como malas? Fíjense que esto va a tener mucho que ver después con la estructura de la convivencia social. ¿Cuándo van a ser en sí mismas moralmente buenas o malas? Cuando empieza a participar las funciones racionales en el hombre. La voluntad libre que puede utilizar estas pasiones para ordenarla a algo que es objetivamente bueno, o puede utilizar estas pasiones para conquistar un objeto que puede ser moralmente malo. Entonces, dentro de la esfera sensible, estas pasiones no son ni buenas ni malas. Cuando empieza a participar la esfera o el polo racional, la voluntad libre del hombre, estas pasiones pueden volverse entonces o bien buenas o bien malas. O sea, al servicio de un bien o de un mal que es superior al sensible. Pero eso tenemos que entrar después con el tema de la voluntad, hacer algunas características del bien que persigue la voluntad y ahí poder relacionarlas con las pasiones. Entonces recuerden que a nivel sensible, como es el caso de los apetitos, tanto el concupiscible o el irascible, el bien y el mal se mantienen dentro de la órbita justamente sensible. Un bien material, un bien que de alguna manera pueda darme cierto placer, ¿se ve? O tratar de evitar un cierto mal. Pero eso en el ámbito sensible. Pero podemos saber que hay otro tipo de bienes que no pueden reducirse a lo sensible, como por ejemplo el amor a la familia, el amor a un amigo, el amor a la patria, por ejemplo. Esos bienes no pueden reducirse a lo sensible y ahí entramos ya a determinados bienes de naturaleza justamente superior a esta, son de naturaleza racional y por lo tanto un breve análisis del movimiento de la voluntad.